السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el sermón anterior resalté la importancia de la oración y hablé sobre la observación de la oración con regularidad. Recibí cartas de una serie de personas con relatos personales en las que expresaron su pesar por sus deficiencias. Recibí de varias localidades y organizaciones auxiliares cartas en las que reconocían que en verdad hay pereza en este sentido y que de ahora en adelante se están implementando estrategias sólidas y firmes, así como el hecho de que, si Dios quiere, ellos harán todo lo posible por eliminar esta pereza. Que Dios el Todopoderoso les permita hacer esto. Que nuestras mezquitas en verdad se ocupen y presenten este ejemplo de la mejor manera posible. Sin embargo, la administración siempre debe tener en cuenta que para lograr los mejores resultados, uno debe demostrar constancia. Inicialmente, muchos de nosotros comenzamos una tarea con entusiasmo y pasión, pero después de cierto tiempo se empieza a sentir apatía. Esto también está acorde con la naturaleza del hombre. Si la gente se vuelve laxa, entonces, aunque no es alarmante, es una cuestión que requiere una debida atención. Sin embargo, si la administración se vuelve negligente, entonces es un asunto muy grave. Si el sistema que se creó para alentar a la gente se vuelve negligente, entonces se vuelve laxo o demuestra apatía con respecto a su responsabilidad, entonces la reforma de la gente se hace muy difícil, ya que la apatía de la gente nace de la naturaleza del hombre, por lo que se hace difícil solucionar esto. De este modo, las organizaciones auxiliares, así como la administración de la Jamaat,
deberían elaborar esquemas y programas a lo largo del tiempo con el fin de combatir la laxitud y las deficiencias, y debería tratar de progresar diariamente en ese aspecto de la vida que Dios el Todopoderoso declara como la razón misma de nuestra existencia. El progreso de nuestra adoración es lo que nos dará el éxito, y este aspecto es muy importante. Toda la estructura administrativa necesita trabajar muy seriamente en este sentido. La Ajna y Maila, la organización de las mujeres, debe asegurarse de que cumplen con su responsabilidad en este sentido. Deben ser conscientes de los niños cuando oran en casa e inculcar este hábito en ellos. También es la responsabilidad de las mujeres asegurarse de que los jóvenes y los hombres del hogar vayan a la mezquita regularmente, recordándoselo constantemente. Si las mujeres desempeñan su papel en este sentido, se puede lograr una reforma extraordinaria. Del mismo modo, me gustaría corregir la perspectiva de aquellas personas que dicen que no se les recuerde acerca de sus oraciones, o dicen que no se les pregunte sobre la situación de sus oraciones, porque, según ellos, se trata de un asunto entre ellos y Dios el Todopoderoso. Muchas mujeres se han quejado de que si recuerdan a sus maridos acerca de la oración, comienzan a discutir y pelean con ellas. A esas personas les digo que aunque esto es un asunto entre el hombre y su Dios, es la responsabilidad de la administración recordar a la gente y llamar su atención hacia ellas. De la misma manera, es también responsabilidad de sus esposas. De hecho, les incumbe hacerlo. Si se diera el caso de que, si uno lo desea, puede rezar, y si no lo desea, puede no ofrecer la oración, o si se da el caso de que durante la oración de Fajr estamos durmiendo profundamente, y puesto que tenemos que trabajar a lo largo del día, no es necesario que nos despierten para la oración. Si esto fuera así, entonces el santo profeta, la paz de Dios sea con él, no habría aconsejado al marido y a la mujer que quien se despierte primero debe despertar al otro. Y si no se despierta o se siente somnoliento, entonces uno debe rociar unas chispas de agua sobre la cara del que duerme. En algunos casos, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, hizo advertencias duras. En el sermón anterior presenté algunos ahadith. Por lo tanto, el concepto de que uno es libre de hacer lo que le plazca, diciendo que esto es un asunto entre él y su Dios, es incorrecto. Si la administración a la que se atribuye hace una investigación sobre el estado de sus oraciones dentro de sus localidades, entonces, en lugar de mostrarse irritado y enfurecido, debe cooperar con ellos. Sin embargo, si un individuo observa la oración, lo revela ante otros y por orgullo anuncia públicamente que regularmente ora en congregación, esto es un vicio y es incorrecto. Sin embargo, la importancia de la oración debe hacerse evidente para todos y se deben hacer grandes esfuerzos
para actuar sobre las enseñanzas de Dios el Todopoderoso y su profeta, la paz de Dios sea con él. Después de mencionar esto, presentaré ahora ciertos aspectos del Salat a la luz de los dichos del Santo Mesías Prometido, que son de naturaleza jurisprudencial o son mandamientos sobre los cuales el Santo Mesías Prometido ha dirigido nuestra atención. A menudo la gente pregunta acerca de estos asuntos y por lo tanto es importante abordarlos. Con la gracia de Allah, personas de diferentes sectas musulmanas han entrado en el redil de la comunidad musulmana Ahmadía. Ciertos hábitos que practicaban anteriormente no son practicados por la comunidad Ahmadía, ya que el Santo Mesías Prometido ha explicado estos temas para nosotros. Y puesto que hemos aceptado al Santo Mesías Prometido como un árbitro justo, hemos de poner en práctica sus enseñanzas, que corroboren aquellas auténticas prácticas y que pusieron en práctica el Santo Profeta y sus compañeros. Entre estas cuestiones hay uno de Rafa Yadain, que es levantar ambas manos hasta los oídos cada vez que se pronuncia un takbir. Es decir, exclamar cuando se exclama Allahu Akbar, o antes de cada movimiento en la oración. Estos son pequeños asuntos. Estos son los pequeños asuntos que no solo han causado grandes divisiones y subdivisiones entre los musulmanes, sino que han sido motivo de conflicto y cada secta ha blandido al otro como hereje. Si un individuo se une a una oración fúnebre dirigida por un imán de una secta distinta, entonces los clérigos religiosos declaran que el matrimonio de esa persona se ha anulado y terminado. Estas cuestiones no son cosas del pasado, sino que de hecho hoy en día están surgiendo. Recientemente en la India hubo un reportaje sobre algunas personas pertenecientes a una determinada secta que ofrecieron la oración fúnebre de una persona perteneciente a otra secta. Se emitió un decreto que anulaba los matrimonios de todos los presentes. Todos los residentes del pueblo del municipio fueron a su clérigo religioso y formaron una larga cola. Se celebraron de nuevo todas las ceremonias nupciales. Estas personas han hecho de la religión algo ridículo y una causa de propagación del caos y el desorden. El Mesías Prometido, que fue enviado para resolver todos los conflictos, declaró: «Yo soy el árbitro justo, por lo tanto, aceptarme». Planteó soluciones a pequeñas diferencias. A algunas las declaró permisibles, diciendo que se podía elegir el hacerlo de una manera u otra. Con respecto al Rafa Yadain, el Santo Mesías Prometido dice: no hay daño en ello, no hay problema si uno elige hacerlo o no. Además, ambas maneras se mencionan en los ahadís. Esto también se observa en las prácticas de los wahhabis y sunitas, ya que uno se adhiere al Rafa Yadain mientras que el otro no lo hace. Parece como si en un momento el Santo Profeta adoptó Rafa Yadain, pero más adelante lo abandonó. Esto no era una práctica constante del Santo Profeta. Sin embargo, sí lo había practicado en algún momento y algunas personas se adhieren a ello. Entonces, es perfectamente aceptable y no hay necesidad de disputar sobre este asunto. Sin embargo, el Mesías Prometido adoptaba las prácticas que el Santo Profeta practicaba durante tiempos prolongados. En este sentido, hay otro testimonio en el que Hazrat Shahzada Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: Hafiz Nur Muhammad Sahib, un residente de Faizullah Chak, me escribió una vez diciendo que en una ocasión preguntamos al Mesías Prometido
que qué pensaba sobre el tema de repetir el Surah al-Fatiha tras el imam, y el Rafayaden, y el Amin, y pronunciar el Amin. El Mesías prometido dijo: estas prácticas se pueden encontrar en los ahadís, por lo tanto uno debe adoptarlas. Shahzada Mirza Bashir Ahmad Saheb dice en este sentido: a este humilde siervo le gustaría aclarar que en relación al asunto de recitar la Surah al-Fatiha tras el imam, hay distintas fuentes que demuestran que esta fue la práctica del Mesías prometido. Es decir, recitar Surah al-Fatiha tras el imam durante la oración en congregación. Sin embargo, con respecto a Rafayaden y el Amin bil Yar, es decir, recitar el Amin en voz alta, no creo que el Mesías prometido hubiese dicho que se adoptara, porque si el Mesías prometido lo consideraba necesario, ciertamente lo hubiera practicado. De todas formas, no hay ninguna prueba que indique que el Mesías prometido continuó con esta práctica o que continuó innecesariamente en ella. Al contrario, la práctica del Mesías prometido era todo lo opuesto. Es mi creencia que cuando Hafiz Saheb le preguntó al Mesías prometido como había muchas partes en la pregunta, el Mesías prometido solo se refirió en su respuesta a la primera parte. Es decir, en su respuesta el Mesías prometido solo se refirió al problema de recitar el Surah al-Fatiha con el imam, pero Allah sabe mejor. Después existe otra narración que atestigua el hecho de que recitar el Surah al-Fatiha con el imam está permitido, pero nada más. Shahzada Mirza Bashir Ahmad Saheb escribe que Mian Abdullah Sanori Saheb me dijo que antes yo estaba fuertemente en contra de cualquier escuela de pensamiento o de tradición particular y estrictamente seguía Rafayaden y Amin bil Yahr, según el cual se debía recitar el Amin en voz alta. Incluso después de conocer al Mesías prometido, continué con esta práctica durante muchos años. Después de un tiempo tuve la oportunidad de rezar detrás del Mesías prometido. Cuando terminó la oración, dirigiéndose a mí, el Mesías prometido sonrió y me dijo: Mía Abdullah, ya es hora de abandonar esta práctica. Se refería al Rafayaden, es decir, extender ambas manos hacia arriba después de cada takbir. Mian Abdullah Saab además declara: desde ese día abandoné la práctica del Rafayaden y de hecho incluso dejé el Amin bil Yahr. Mian Abdullah Saheb continuó diciendo: nunca he visto al Mesías prometido adoptar el Rafayaden, ni le he oído decir el Amin bil Yahr, ni le he oído recitar Bismillah en voz alta. Mirza Bashir Ahmad Saheb dice: este humilde siervo insiste en que la práctica del Mesías prometido era la misma que afirman Mian Abdullah Saheb. De todas maneras, nuestra práctica como Ahmadis, desde tiempos del Mesías prometido e incluso después, hasta ahora ha sido que nadie puede imponer nada a los demás. Algunos recitan el Amin en voz alta y otros no. Algunos adoptan el Rafayaden, pero la mayoría se abstiene de esto. Y de hecho ahora nadie lo practica, excepto aquellos que se han unido recientemente y están acostumbrados a ello. Pero incluso ellos abandonan lentamente esta práctica. Después continúa diciendo: algunas personas recitan Bismillah en voz alta, pero la mayoría no. El Mesías prometido indicaba que, en realidad, todas estas formas pueden encontrarse en la práctica del Santo Profeta. Sin embargo, lo correcto es seguir las tradiciones que el Santo Profeta practicaba en numerosas ocasiones. Y esta era la práctica de Hazur, es decir, la práctica del Santo Mesías prometido. Después hay una pregunta que dice que durante la oración en el Qiyam, es decir, la posición vertical de la oración, cuando un individuo cruza sus brazos, ¿dónde debería poner sus manos? Hazrat Shahzada Mirza Bashir Ahmad Saheb escribe: en una ocasión Molvi Sarwar Shah Saheb me dijo que su santidad Hazrat Khalifatul Masih I recibió una carta porque algunas personas unían sus manos debajo del ombligo, algunos sobre el diafragma y otros las juntaban muy arriba. En relación a ello, su santidad Hazrat Khalifatul Masih I recibió una carta en la que se preguntaba que
Cuando un individuo tiene la intención de rezar, ¿dónde debería unir sus manos? En la carta estaba escrito: ¿existe algún hadith auténtico donde esté escrito que se deben unir las manos por encima del ombligo en la oración? Su Santidad Hazrat Khalifatul Masih I presentó la carta del Mesías prometido y le dijo: los hadith encontrados para este tema no están libres de controversia y hay muchos debates sobre ellos. Algunas personas declaran que son correctos y otros que son falsos. El Mesías prometido dijo: Molvi Sahib, si continúas con este tema ciertamente encontrarás algo. El Mesías prometido continúa refiriéndose a sí mismo. Dice: en mi juventud, a pesar de que todo el mundo a mi alrededor seguía la escuela del pensamiento Hanafi, a mí nunca me ha gustado cruzar las manos por debajo del ombligo. Hablando de sí mismo, el Mesías prometido dice: nunca me ha gustado la práctica de poner mis manos debajo de mi ombligo durante la oración. Al contrario, mi inclinación siempre ha sido la de poner las manos sobre la zona de arriba del ombligo. El Mesías prometido declara: he experimentado en numerosas ocasiones que cuando tengo una inclinación natural hacia una práctica en particular, al estudiarla, siempre he sido capaz de encontrarla consistente con los hadith. El Mesías prometido llega más lejos declarando: incluso en el caso donde no tenía conocimiento previo de ello, es decir, de los hadith. Por ello, el Mesías prometido dijo a su Santidad Hazrat Khalifatul Masih I: investiga y ciertamente lo encontrarás, porque he observado en general que si tengo una tendencia natural hacia una práctica, entonces también suelo encontrar un hadith que lo confirme. Maulvi Shervar Shah relata: con esta instrucción, Hazrat Khalifatul Masih I se fue y en no más de 30 minutos después de irse, volvió alegremente con un libro en su mano. Informó al Mesías prometido que había encontrado un hadith y que de hecho el hadith que encontró cuenta con la autorización de Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar y que por ello no podía ser refutado. Además dijo que esto era debido a las bendiciones de las instrucciones de Hazur. Es decir, que había sido capaz de encontrar un hadith que indicaba que el santo profeta principalmente doblaba los brazos por encima del ombligo. Hazrat Haji Ghulam Ahmad Sahib relata: alguien una vez preguntó ¿dónde se deben unir las manos en la oración? Ciertas personas se encierran solo en los pormenores de un problema. Por un lado, el Mesías prometido dio instrucciones de buscar el hadith y dijo que seguramente se encontraría porque su tendencia natural era la de unir las manos por encima del ombligo. Por otro lado, otra persona le preguntó lo mismo, pero en este caso era necesaria la reforma de esta persona. Por ello, el Mesías prometido le respondió: los actos públicos de respeto tienen gran significado. Por ello, los actos físicos en la oración también son importantes. Sin embargo, durante la oración nuestra atención debe estar centrada mayormente en Dios. Aunque los actos físicos son importantes, sin embargo, uno debe mantener su atención centrada en Dios el Todopoderoso, que es el principal objetivo de la oración. Una vez preguntaron acerca de levantar el dedo índice cuando se recita el tashahhud, es decir, la declaración de fe. Una persona preguntó: ¿por qué se levanta el dedo índice cuando se recita el atahiyat? El Mesías prometido respondió: en la era preislámica, la gente levantaba este dedo como gesto de abuso o blasfemia. Por lo tanto, este dedo es referido como el dedo de Sababa. Allah el Todopoderoso reformó a la gente de Arabia y les quitó este hábito y les dijo que levantasen este dedo para proclamar la unidad de Dios, libre de copartícipes. Y por ello el dedo ya no se conocería como el dedo para expresar abuso, sino el dedo que atestigua la unidad de Dios. El Mesías prometido expresó: similarmente los árabes bebían 5 veces al día, pero entonces Allah el Todopoderoso prescribió 5 oraciones a lo largo del día. Formularon una pregunta en relación a la recitación de los versículos del Sagrado Corán durante el rukú, es decir, la flexión, y el sujud, es decir, la postración. Maulvi Abdul Qadir Saheb Ludhiani preguntó si estaba permitido recitar los versículos coránicos durante el rukú y el sujud. El Mesías prometido respondió: sajda y rukú presentan estados de extrema humildad y sumisión, mientras que la palabra de Allah requiere de gran dignidad y grandeza. Y aparte de esto, no se han recopilado
en ninguno de los hadith que el santo profeta recitase oraciones durante la postura de sajda y rukú. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib afirma que en relación a esto, que Mia Khairuddin Sahib Shikhwani le mencionó en una carta que el Mesías prometido afirmó: uno debe suplicar exhaustivamente durante la oración y las súplicas deben realizarse en el idioma nativo, pero las palabras que han sido establecidas en base a la práctica del santo profeta deben leerse de la misma manera. Por ejemplo, recitar Subhana Rabbi al-Azim, Santísimo es mi Dios con toda su grandeza, durante el rukú, y recitar Subhana Rabbi Allah, es decir, Santísimo es mi Dios con su elevada majestad durante el sajda, y posteriormente uno puede ofrecer súplicas en su propio idioma. El Mesías prometido a continuación afirmó: los versículos coránicos no deberían recitarse durante las posiciones de rukú y sajda, porque el Santo Corán es la palabra pura de Dios el Todopoderoso y está llena de grandeza, mientras que el estado de sajda refleja un estado de extrema humildad y, por tanto, uno debe tratar a la palabra de Dios con el más profundo respeto. En una ocasión, alguien preguntó a Hazrat Khalifatul Masih II por qué estaba prohibido recitar las oraciones del Santo Corán durante el sajda, cuando de hecho el sajda refleja un estado de completa humildad y por lo tanto las oraciones serían aún más aceptadas si eran leídos en este estado. Su Santidad Hazrat Khalifatul Masih II respondió: yo también era de la opinión de que estaba permitido recitar oraciones del Sagrado Corán durante el sajda, hasta que me encontré con una referencia del Mesías prometido en la cual había prohibido recitar oraciones del Sagrado Corán durante el estado de sajda. Y también encontré un hadith en Musnad Ahmad bin Hanbal que también se apoya con esto. A continuación, el segundo Jalifa afirma: incluso si no me hubiese encontrado con las referencias que se oponen a mi opinión inicial, tampoco consideraría el argumento presentado en el cual se afirmaba que dado a que el sajda es el estado de suma humildad y por lo tanto recitar las oraciones coránicas debería estar permitido como apropiado. Esto no constituye una argumentación. El segundo Jalifa, elaborando a continuación acerca de este asunto, citó el ejemplo de una creencia sostenida por Imam Malik y afirmó: todo aquel que vive en el mar es halal, es decir, se permite comerlo. Una vez alguien le preguntó al Imam Malik que el cerdo también vive en el mar, pero por lo tanto estaría permitido comerlo. El Imam Malik respondió que todo lo que vive en el mar es halal, pero el cerdo es haram, es decir, está prohibido. Sin embargo, repitió continuadamente esta pregunta. Pero Imam Malik respondió que lo único que podía decir era que todo lo que vive en el mar es halal, pero el cerdo es haram. El segundo Jalifa a continuación afirma: daré la misma respuesta a esta pregunta, es decir, que ciertamente el sajda refleja un estado de completa humildad, pero las oraciones del Sagrado Corán no pueden ser leídas en esta postura. La súplica genera humildad en una persona, mientras que el Sagrado Corán eleva a la persona y por tanto está prohibido recitar oraciones coránicas durante el estado de sajda. Una vez que encontramos una práctica que pueda ser atribuida al Santo Profeta y al Mesías prometido, entonces no está permitido establecer una práctica contraria a ella, incluso si no podemos comprenderla completamente. Nuestro deber es simplemente cumplir con las instrucciones. Algunas personas preguntan que si se unen a la oración en la posición de rukú, ¿se contabiliza como un rakat? Generalmente todo el mundo sabe esto y se les ha dicho desde la niñez que si una persona llega tarde a la oración y se une en el rukú, entonces se cuenta como un rakat. En una ocasión surgió el tema de que si alguien se unía a la oración durante el rukú, se contabilizaría como un rakat o no, y el Mesías prometido buscó la opinión de otros estudiosos que estaban presentes. Se extrajeron las reglas de otras diversas sectas del Islam. Finalmente el Mesías prometido dio su veredicto y dijo: nuestra creencia es decir, sin el Sura al-Fatiha no hay Salat, independientemente de si una persona está liderando la oración o ofreciéndola individualmente, deben recitar Sura al-Fatiha.
Sin embargo, deben recitarlo lentamente, de forma que el resto de los congregantes que estén siguiendo dirigidos en oración puedan oírlo al mismo tiempo que recitarlo por su propia cuenta. Aquí el Mesías prometido está dando instrucciones relativas al imán que está liderando la oración. O al final del verso, el imán debe dar suficiente tiempo para que los congregantes también puedan recitarlo. En cualquier caso, a los congregantes se les tiene que dar la oportunidad de oír la recitación al mismo tiempo que la recitan por su cuenta. La recitación del Surah Fatiha es importante porque es el Kitab, es decir, la madre del libro. Pero si a pesar del gran esfuerzo por unirse a la oración una persona solo es capaz de unirse en el rukú y si ha perdido la anterior porción de la oración, también contará como un rukat para él, aunque no pudiera recitar Surah Fatiha. Se menciona en el hadís que quien se une a la oración en el rukú, su rakat se contabiliza. El Mesías prometido a continuación afirma, hay dos aspectos en relación a esto. Por un lado, el santo profeta dijo y fuertemente enfatizó la necesidad de recitar Surah Al-Fatiha en la oración, ya que se trata del Kitab y es la auténtica esencia de la oración. Sin embargo, si alguien, a pesar de sus esfuerzos, únicamente puede unirse a la oración en el rukú, entonces, dado que los cimientos del Islam se basan en proveer facilidad y blandura para las personas, entonces el santo profeta afirmó que seguía contando como rakat. No hay mención al Surah Al-Fatiha y, de hecho, por ello uno se acogería a la excepción que ha sido permitida por llegar tarde a la oración. El Mesías prometido, a continuación, comenta: Allah el Todopoderoso ha moldeado mi corazón de tal forma que se me encoge el corazón ante algo injusto y mi corazón se aparta de cometer tal acto. Es evidentemente claro que si una persona completa 3 componentes de la oración, pero debido a algún condicionante ajeno a su control, únicamente completa de forma parcial el restante, entonces no hay ningún mal. En tal situación, una persona deberá acogerse a la excepción que le ha sido permitida. Sin embargo, una persona que intencionadamente muestra insolencia y se une tarde a la oración, entonces la oración de dicha persona queda invalidada. Además, en relación a repetir el Surah Al-Fatiha detrás del imam, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb escribe: Maulvi Sher Ali Saheb me dijo que el Mesías prometido solía estrictamente impulsar a los congregantes a repetir el Surah Al-Fatiha detrás del imam. Sin embargo, junto con esto, también solía decir: a pesar de que creo que el Surah Al-Fatiha es algo esencial, no digo que la oración de una persona quede invalidada por no recitar el Surah Al-Fatiha, porque ha habido muchos santos y sabios en el pasado que no consideraban la recitación de Surah Al-Fatiha como esencial, y no puedo creer que sus oraciones no fueran válidas. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb escribe: este humilde siervo afirma que los Hanafi son de la creencia que los congregantes deben permanecer en silencio detrás del imam y deben escuchar su recitación y no deben recitar nada por sí mismos. Sin embargo, los Ahl Hadith dicen que la congregación también debe repetir el Surah Al-Fatiha detrás del imam. El Mesías prometido apoyaba la postura del Ahl Hadith, aunque no compartía la opinión de los Ahl Hadith de que la oración de uno es invalidada si no se recita Surah Al-Fatiha. Respondiendo por carta a una pregunta presentada por Mushnir Rustam Ali Saheb, el Mesías prometido escribió: la oración de los congregantes estaría completa aún si no se repite el Surah Al-Fatiha, sin embargo, es mejor recitarlo. Si el imam lo recita rápidamente, entonces uno debe leerlo lentamente, aunque solo pueda repetir 1 o 2 versículos. Si el imam lo recita rápidamente y la congregación solo es capaz de repetir 1 o 2 versículos en ese momento, entonces deben recitar lo que puedan, pero de tal manera que no les impida escuchar la recitación del imam. Si uno no es capaz de repetirlo, entonces es algo que está más allá de su propio control. Pero independientemente de eso, uno debe escuchar el tilavat del imam y eso será suficiente. Por eso esta no será la forma más elevada, pero esto no será la forma más elevada de la oración.
Hazrat Mirza Bashir Ahmad escribe que Mia Jairuddin Shah Sahib Shikwani dijo en una carta que una vez preguntó al Mesías prometido si debía repetir el Surah al-Fatiha detrás del imam. El Mesías prometido respondió: es mejor repetir el Surah al-Fatiha detrás del imam. Después le pregunté si la oración es válida si uno no es capaz de repetirlo después del imam. El Mesías prometido respondió: la oración es válida, pero es mejor repetir el Surah al-Fatiha detrás del imam. El Mesías prometido afirma también: si la oración fuese invalidada por no repetir el Surah al-Fatiha detrás del imam, entonces ¿cómo han podido esos santos justos pertenecientes al Hanafi alcanzar tales estándares de justicia? Muchos de los santos del pasado no recitaban el Surah al-Fatiha y no estaban a favor de repetirlo. El Mesías prometido también afirma: la oración se puede realizar de ambas formas, sin embargo, la diferencia es que cuál forma es más elevada. De la misma manera, es preferible recitar Amin en voz alta que en voz baja. Pir Sirajul Haq relata que Hazrat Maulvi Abdul Karim Saheb solía decir que una persona que vivía en Sialkot o cerca de esta zona, todos los días le decíamos que debía repetir Surah al-Fatiha detrás del imam, y presentamos todos los posibles argumentos para convencerlo, pero no le convencimos y ofrecía la oración con nosotros, pero sin repetir el Surah al-Fatiha detrás del imam. Una vez fue a visitar al Mesías prometido a Qadian y hablaron sobre este tema. El Mesías prometido dijo que se debía repetir el Surah al-Fatiha detrás del imam, y no dio ningún argumento del Sagrado Corán o de los hadith que lo apoyen. Sin embargo, esta persona al oír esto comenzó a leer Surah al-Fatiha detrás del imam sin ningún debate. Una persona preguntó al Mesías prometido si la oración es aceptada sin recitar Alhamdulillah detrás del imam. El Mesías prometido dijo: la pregunta no debe ser si la oración es aceptada o no, más bien lo que debes preguntar es si uno tiene que recitar el Alhamdulillah después del imam o no. Yo digo que se debe leer sin duda. Por lo demás, solo Allah, el Todopoderoso, sabe si una oración es aceptada o no. Aquellos que siguen al Hanafi no lo recitan. Miles de awliya seguían en el pasado el camino de los Hanafi y no recitaban Alhamdulillah. ¿Cómo podemos llamarles awliya si sus oraciones fueron rechazadas? En cierto sentido, tenemos una gran similitud con el gran imam, Imam Abu Hanifa, y le ofrecemos nuestro inmenso respeto. Nunca podemos declarar una fatwa con respecto a la aceptabilidad de una oración. En esa época, aún no se había recopilado todos los hadith y eran ajenos a este tema que ahora ha sido aclarado. Por lo tanto, ellos estaban exentos, mientras que hoy este tema ha sido resuelto, y si ahora uno no lo recita, sus oraciones ciertamente no alcanzarán un estado de aceptabilidad. Mi respuesta repetida a esta pregunta siempre será que Alhamdulillah debe ser recitado detrás del imam. Un día pregunté al Mesías prometido en qué punto se debe repetir Alhamdulillah, a lo que respondió: debes repetirlos cuando tengas la oportunidad de hacerlo. Pregunté: ¿debe ser durante los momentos de silencio en la recitación del imam? El Mesías prometido respondió: donde se presente la ocasión, definitivamente debe ser leído. A veces, cuando uno llega tarde, puede confundirse en referencia con el orden de las oraciones cuando se juntan, ya que puede que uno no sea consciente de la oración que se está ofreciendo, como la oración de Zohor con la de Asr o la de Maghrib con la de Isha. El segundo Jalifa dijo: escuché decir al Mesías prometido que si una persona entra en la mezquita sin realizar la oración de Zohor y la oración de Asr está en proceso, entonces él debe realizar primero la oración de Zohor individualmente y luego incorporarse a la siguiente oración detrás del imam. Si uno entra en la mezquita sin realizar la oración de Maghrib y la oración de Isha está en proceso, entonces debe realizar la de Maghrib individualmente y luego incorporarse detrás del imam. En cuanto a las oraciones que se juntan, si uno viene tarde a la mezquita cuando la oración ya ha comenzado, el Mesías prometido ha dado un fatwa de que si la persona llega a saber que el imam está dirigiendo la oración de Asr,
entonces debe realizar primero la oración de Zohar individualmente y luego unirse con el imam. Al igual que si uno sabe que el imam está liderando la oración de Isha, entonces debe realizar primero la oración de Maghrib individualmente y luego unirse con el imam. Sin embargo, si uno no es capaz de saber qué oración está liderando el imam, entonces debe incorporarse inmediatamente. En esta situación, la oración del imam se convierte en su oración. Después debe realizar la oración anterior. Por ejemplo, una persona que aún no ha realizado la oración de Maghrib llega mientras está ofreciendo la oración de Isha. Si él sabe que los demás están realizando la oración de Isha, entonces debe realizar primero la oración de Maghrib y luego unirse al imam. Si él no sabe qué oración se está llevando a cabo, entonces debe incorporarse con el imam. En su caso, la oración de Isha se habrá completado y luego debe realizar la oración de Maghrib. La misma regla se aplicaría en la oración de Asr. Luego le preguntaron al Mesías prometido: no es aceptable realizar ninguna oración después de Asr. Por lo tanto, si alguien inconscientemente se une a la oración de Asr, ¿cómo se le puede permitir realizar la oración de Zohar después? El Mesías prometido respondió: es correcto que por norma general no está permitido ofrecer ninguna plegaria después de la oración de Zohar. Sin embargo, esto no significa que uno no pueda realizar la oración de Zohar, incluso si ocurre por error o inadvertidamente. En estas circunstancias sí que se permite realizar la oración de Zohar después de Asr. Si no es consciente de que entonces es permisible realizar Zohar después. Sin embargo, si se sabía que este era el caso, entonces esto no está permitido. Dice: yo mismo he oído al Santo Mesías prometido elucidar esta cuestión no solo una vez, sino 2 veces. Recuerdo que al Mesías prometido le preguntaron sobre este asunto de nuevo y respondió: ya he explicado este asunto antes, diciendo que el orden de las oraciones es esencial. Sin embargo, si uno no puede determinar qué oración está siendo dirigida por el imam, ya sea Asr o Isha, entonces simplemente debe unirse al imam. La oración que dirige el imam se contará como la oración que ha ofrecido la persona que se una. Después la persona debe ofrecer separadamente la oración anterior. El Mesías prometido ofrecía habitualmente el Sunnat en su casa antes y después de las oraciones. Yaqub Ali Irfani Saheb describe que desde el principio la costumbre del Mesías prometido era ofrecer su Sunnat y Nawafil en casa y ofrecer el Farz en congregación en la mezquita. Mantuvo esta rutina hasta el final. Sin embargo, en ocasiones cuando veía que la gente se había unido a las oraciones en congregación en la parte de atrás y no las había finalizado, él entonces ofrecía su Sunnat en la mezquita porque la salida estaba bloqueada por detrás. En otras ocasiones, cuando el Mesías prometido se quedaba en la mezquita después de sus oraciones, ofrecía su Sunnat dentro de la mezquita. Como esta era la rutina del Mesías prometido, algunos estudiantes o buscadores de conocimiento imprudentes comenzaron a pensar que tal vez no era necesario ofrecer el Sunnat, porque nunca habían visto al Mesías prometido realizarlas antes ni después de las oraciones. El primer Jalifa habló una vez acerca de este tema durante su Darsul Qur'an y dijo: era costumbre del Mesías prometido ir a su casa inmediatamente después de ofrecer la oración de Farz, y asimismo esta es mi costumbre. En consecuencia, muchos niños imprudentes han adoptado el hábito de salir de la mezquita inmediatamente después de la oración de Farz, y creo que ellos no ofrecen la oración de Sunnat. He observado que incluso actualmente esto ocurre a menudo. Deberían recordar que lo primero que hacía el Mesías prometido al regresar a su casa es ofrecerle Sunnah. Yo también sigo esta práctica. El primer Jalifa preguntó entonces: ¿hay alguien aquí que pueda personalmente testificar que el Mesías prometido seguía la rutina de ofrecer la Sunnah inmediatamente después de regresar a su casa? Tras oír esto, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, quien como de costumbre estaba presente en el Dar, se levantó y proclamó en voz alta: sin duda siempre fue la rutina del Mesías prometido ofrecer el Sunnah en casa antes de salir hacia la mezquita.
Después ofrecía las oraciones farz en la mezquita y volvía a casa inmediatamente para rezar su sunnat. Solo después de completar su sunnat se ocupaba de otros trabajos. Después de estos, Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad, hijo del Mesías prometido, también dio testimonio personal para atestiguar esto. Después de esto, Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib, Hazrat Sahibzada Mir Muhammad Ishaq Sahib y luego también un antiguo sirviente del Mesías prometido, Hafiz Hamid Ali Sahib, todos dieron sus testimonios como testigos presenciales. Alguien le preguntó al Mesías prometido si debía tomar el imamat, dirigir la oración como una ocupación. En algunos lugares hay molvis que dirigen las oraciones solo para ganar dinero. El Mesías prometido dijo: yo sería reticente de rezar detrás de alguien que adopte el imamat como un trabajo. Se conocería públicamente que tal persona ha tomado el imamat como trabajo. Por lo tanto, en lugar de dirigir la oración 5 veces al día, en realidad está llevando una tienda que abre a estas horas. Su familia y sus hijos dependen del dinero obtenido en esta tienda. Como resultado, la gente va al extremo de presentar sus casos ante los tribunales para impugnar los nombramientos y despidos de este cargo, para forzar el caso en su favor para el imamat de los molvis, presentan apelación tras apelación. En resumen, esto no es imamat, sino que es una forma prohibida de ganar dinero de manera inapropiada. Los casos presentados por aquellos que insisten en ser ellos mismos el imam de una localidad en particular, las disputas se prolongan hasta que estallan y esto continúa incluso en la actualidad. Además, profundizando en el tema de saber si es apropiado seguir las oraciones detrás de alguien que las dirige como un trabajo, el Mesías prometido dice: en mi opinión no es apropiado ofrecer las oraciones detrás de alguien que lo hace para ganarse la vida. Ellos lideran las oraciones simplemente con vistas a ganar su sueldo y sustento semanal. Si no lo reciben, acaban por abandonarlo. Si el sustento se gana a través de las intenciones piadosas, se convierten en una forma de adoración. Cuando el hombre realiza su trabajo resueltamente y con determinación, no se siente turbado o agobiado por ello, sino que se convierte en algo fácil de hacer. Respecto a si se puede ofrecer las oraciones detrás de aquellos que llamaron al Mesías prometido mentiroso e incrédulo, el Mesías prometido dijo: es absolutamente erróneo y haram, prohibido. Aquellos que me declaran fuera de redil del Islam y me acusan de ser un mentiroso son gente destruida y arruinada. Por lo tanto, no debe incumbir a nadie de mi comunidad ofrecer oraciones detrás de estas personas. ¿Puede alguien vivo realizar sus oraciones detrás de alguien que está muerto? Recuerden que Allah el Todopoderoso me ha informado que está completamente prohibido hacer oraciones detrás de alguien que me considera un mentiroso y un hereje. En lugar de ello, vuestro imam debe ser uno de entre vosotros. Esto está indicado en el hadís de Bukhari que dice: imamukum minkum, vuestro imam será de entre vosotros. Luego, con respecto a la razón por la cual no es apropiado ofrecer oraciones detrás de los musulmanes no ahmadís, alguien preguntó al Mesías prometido que por qué está prohibido ofrecer oraciones detrás de aquellos que no son seguidores del Mesías prometido. El Mesías prometido dijo: estas personas se han alejado del taqwa, ya que pensando con maldad han rechazado apresuradamente este movimiento establecido por Allah el Todopoderoso y han ignorado los innumerables signos y han continuado desoyendo las aflicciones a las que se enfrentaba el Islam. La palabra de Allah afirma que Dios acepta las oraciones de los justos. Esta es la razón por la que se ha dicho que no se debe rezar detrás de aquellos cuyas oraciones ni siquiera obtendrán el estado de aceptación. 2 personas hicieron el bed y una de ellas preguntó: ¿es permisible ofrecer las oraciones detrás de los musulmanes no ahmadís? El Mesías prometido dijo: nos declaran kafir. Si no somos kafir, entonces esta acusación de infidelidad rebota hacia ellos. Una persona que declara kafir a otro musulmán se convierte en un infiel él mismo. Por lo tanto, está prohibido hacer las oraciones detrás de esta gente. Luego, en relación a la gente que se mantiene en silencio, algunos dicen que hay personas que no dicen nada en contra del Mesías prometido. El Mesías prometido dice: aquellos que guardan silencio siguen perteneciendo a este grupo y no es permisible rezar detrás de ellos porque en sus corazones albergan una religión que se contrapone a nosotros y esta es la razón por la que no se unen a nosotros. A pesar de que no lo dicen en altos, en sus corazones nos han rechazado y esta es la razón por la que no se nos permite rezar detrás de ellos. El Mesías prometido dijo en relación a que su Yamat no debe ofrecer oraciones detrás de los musulmanes no ahmadís:
Sed pacientes y no hagáis oraciones detrás de los no ahmadis. Esto es lo mejor y este es el camino más piadoso y en él yace vuestro apoyo divino y vuestra victoria final. El progreso de la comunidad también depende de ello. Observad que en el mundo aquellos que están disgustados y enfadados con otros no hablan con sus oponentes. Vuestro disgusto es por la causa de Allah el Todopoderoso. Si os relacionáis y os asociáis con ellos, Allah el Todopoderoso no os concederá su favor especial como lo está haciendo ahora. Cuando una comunidad piadosa se separa, entonces es capaz de progresar. Que Allah el Todopoderoso nos permita convertirnos en miembros sinceros de esta Jamaat como lo deseaba el Mesías prometido. Finalmente, me gustaría también hacer un llamamiento para que realicen plegarias para los Ahmadis de Argelia. Esta es una nueva Jamaat y la mayoría de los Ahmadis son conversos. Sin embargo, tienen una fe muy firme. Actualmente el gobierno está siendo muy duro y severo y están presentando casos innecesarios y enviándoles a la cárcel. Albergan que ellos son como Daesh, cuando en realidad, si quieren buscar a la gente más pacífica y respetuosa con la ley en cualquier parte del país, los encontrarán en los miembros de la comunidad Ahmadía. Sin embargo, su intención es simplemente culparnos y para ello nos comparan con Daesh. A menudo la policía ha entrado a la fuerza en sus casas y han tratado de descubrir a las mujeres de su parda. Por ejemplo, recientemente dijeron a una mujer que se quitase el dupatta, el velo. Ellas les contestó: me podéis quitar la vida, pero no me podéis quitar el velo, ni conseguiréis que renuncie a la Ahmadiyyat. Los jueces de allí están actuando de una forma injusta, extralimitándose. Un juez le dijo a un Ahmadi que si renuncias a tu creencia en el Ahmadiyyat te librará inmediatamente. Contestó: prefiero morir antes que abandonar el Ahmadiyyat o mi fe, porque en él he descubierto el verdadero Islam. El juez le respondió que muy bien, como esta es tu respuesta, te condeno a una cadena perpetua y morirás en prisión. Él contestó: bien, haz lo que desees. Estas son las circunstancias que hay allí actualmente. Que Allah, el Todopoderoso, alivie la situación de los Ahmadis allí, que Él les conceda perseverancia y que Él haga rebotar el mal de los perpetradores, que son los enemigos del Islam y del Ahmadiyyat, y que Él conceda refugio a todos los Ahmadis para salvarles de sus crueldades. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.